Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta actividad del Gabinete de Curiosidades. Comentaros que todavía quedan diversas actividades hasta que terminemos con la exposición el día 14 de junio, que como sabéis es el marco en el que se están desarrollando todas ellas. Deciros que el próximo lunes tenemos la suerte de tener con nosotros en Zamora a uno de los grandes referentes de la comunicación y de la historia de la radio española, que es Jesús Callejo, que va a venir a dar una conferencia sobre los autómatas en los siglos XVI, XVII y XVIII fundamentalmente, pero también acerca del origen de los autómatas, cuyas raíces se pierden en la antigüedad. Es una conferencia que va a ser realmente interesante, os invitamos a todos a que vengáis, y por si algún despistado todavía no conoce a Jesús Callejo, pues le invito también a que a través de Podium Podcast acceda a cualquiera de los contenidos de sus programas, como por ejemplo la Escóbula de la Brújula, que es un programa en el que se tratan todo tipo de temas en relación a la historia y al conocimiento, ¿no? Así que, bueno, deciros que visitas guiadas todavía tenemos la posibilidad de realizar. Son dos contenidos diferentes, como sabéis, una sobre el origen del pensamiento mágico y otra sobre los dispositivos ópticos del siglo XIX. La verdad es que el éxito ha sido impresionante en todas las actividades con inscripción que llevamos hasta el momento. En todas ellas se han agotado las plazas. Todavía quedan algunas, me parece, para el 9, el 16 y el 31. Así que si estáis interesados, os invitamos a que os podáis apuntar a la salida en la propia conserjería o que vengáis otro día, ¿vale? Y bueno, para empezar, hoy tengo la suerte de que me acompañe un amigo reciente, pero maravilloso, que ha marcado un punto de inflexión en el tema que hoy nos ocupa. Bueno, Lorenzo es presidente de la Asociación Cultural La Mayuela de Bermillo de Sayago, que es ese pueblo al que os invito encarecidamente que visitéis. Yo tuve la oportunidad de estar el verano pasado dando una conferencia sobre su vecino más ilustre, que es don Paquito Farrabús, y recuerdo, lo comentamos hace un rato con Lorenzo, cuando él me invitó a dar esta charla y me dijo: oye Paco, la conferencia se va a hacer en la plaza del pueblo, ¿no? Y yo pensé para mí, pero ¿cómo voy a dar yo una charla en la plaza de un pueblo? ¿Quién me va a escuchar? Bueno, pues de repente esa plaza enmudeció y me sentí totalmente arropado por todos y cada uno de los vecinos, por su simpatía, por su amabilidad, por su predisposición y sobre todo por su fascinación en relación a este tema del que íbamos a hablar, ¿no? Toda esta investigación comenzó en el año 2017, cuando tuve la oportunidad de leer una entrevista que se le hizo a Lorenzo y cuyo resultado pues dio origen a todos estos temas maravillosos de los que íbamos a hablar. Así que sin más preámbulos os dejo con Lorenzo. ¿Es Lorenzo Ferrero? Ferrero, ¿no? Y pido un fortísimo aplauso para él, por favor. Bueno, muchísimas gracias. El aplauso hay que dárselo a Paco, que es el impulsor de todas estas actividades tan fantásticas. Y bueno, la parte que me puede corresponder a mí es un poco el desentrañar, pues digamos, el darle valor a uno de los vecinos que hemos tenido por suerte en Bermillo de Sayago. Desde luego, digamos que llegamos a la figura de Paquito Farrabús, con las actividades que realizamos en la asociación de La Mayuela, pues coincidió una recopilación de fotografías antiguas. Aquí tenemos también algún colaborador que en su momento facilitó también una importante cantidad de archivos, y entre las figuras recuerdos familiares, estampas más o menos que se pueden repetir en todos los pueblos, pues apareció una figura que llamaba mucha atención, que resultó, bueno, preguntando a los vecinos mayores del pueblo, pues resultó ser pues, una persona nacida en Bermillo, que al final derivó su vida al mundo del espectáculo, un poco al mundo circense o de otro tipo, como nos va a poder explicar Paco en la conferencia.
Y un poco tirando de ese hilo, de esos pequeños detalles, esos retazos, investigando, pues eso derivó al final en un artículo que salió publicado en La Opinión el 7 de mayo de 2017, que digamos que arrojó bastante luz sobre lo que fue la vida de este personaje. Hay que reconocer también a Paco su trabajo de investigación, que ha sido quizás más exhaustivo, ha profundizado más. Nosotros quizás nos quedamos un poco en la anécdota de esa persona que nació en Bermillo en el año 1902. Imagínense lo que es el medio rural de Sayago del principio del siglo. Bermillo es un pueblo que entonces y sigue siendo capital administrativa de la comarca. Es un pueblo que adquirió una importancia, también tenía más población, pero digamos que lo que es la vida de entonces, pues nacer en un pueblo pues significaba pues poco menos que relacionarte en un radio de acción de poco más que llegar a Zamora. Y esta persona descubrimos que llegó hasta París, que tuvo una vida bastante amplia. Incluso descubrimos un pequeño vídeo que se le grabó en la casa de campo, que no sé si lo proyectarás. Un poco y un poco la vida de una persona que se salió un poco de la norma. Y bueno, eso pues yo creo que hay que ponerlo en valor. Desde nuestra asociación nos hemos dedicado un poco a recopilar un poco la historia de Bermillo y de personas que marcaron algún tipo de hito en la vida cotidiana o en este caso más allá de la vida del pueblo. Y es un poco, pues es eso, mantener la memoria de nuestros pueblos, mantener un poco intentar conservar ese patrimonio inmaterial y guardarlo de alguna forma y también darle un valor. A raíz de toda esta recopilación de imágenes que les he dicho antes, pues eso nos sirvió también para crear una ruta por el pueblo de personas ilustres. En Bermillo también tuvimos a una Miss Reino de León. O sea, Bermillo también ha sido un punto en el año, no sé si lo conocerán, en el año 58 llegó un estudioso peruano, José María Arguedas, a Bermillo. Ahí estuvo viviendo con nuestros vecinos durante una temporada y eso derivó en un estudio bastante exhaustivo de la Universidad de San Marcos que todavía se sigue estudiando y se sigue manejando en la universidad, uno de los primeros estudios antropológicos. Bueno, sin desviarme un poco de lo que nos tiene aquí, digamos que es un poco mantener la memoria, conservar todo el patrimonio inmaterial, todo lo que atesoran nuestros pueblos, darles valor, intentar darles valor, conservarlo y un poco con esta persona, con don Paquito, pues yo creo que Paco ha conseguido ir un poco más allá. Y yo creo que es una persona que tendríamos que conocer y darle esa importancia que quizás en su momento no tuvo. Y desde aquí yo creo que agradecerle y estar atentos a la magnífica charla que nos va a dar. Y sin más, pues darle un fuerte aplauso y damos paso a la ponencia de Paco. Bueno, pues agradecerte también, como decía antes, Lorenzo, que tu artículo marcase ese punto de inflexión en la investigación acerca de este personaje apasionante que nace en Bermillo de Sayago. En realidad tengo que decir que el artículo de Lorenzo, la entrevista en La Opinión, fue en el año 2017,
pero yo lo descubrí bastante tiempo después, de hecho en época de pandemia, en el año 2020, porque Ramón Mairata, un escritor maravilloso, investigador y especialista en la evolución cultural del ilusionismo, me hace un encargo para el primer número de la revista Maese Coral, que es esta que tengo aquí, que es una revista especializada en la historia del ilusionismo, pero no solamente dentro del mundo de la magia, sino también dentro del mundo académico, con artículos que no solo tienen que ver con la vida de los propios magos y sus andanzas, sino con el tiempo y el paradigma en el que han desarrollado su actividad artística. Bueno, pues en una época complicada como fue la pandemia, por determinadas razones, no era la mejor época para que yo me pudiese meter o emprender una aventura de este tipo, así que intenté convencer a Ramón de que lo podría hacer, pero un poco más adelante. Y él, que además de ser una persona a la que yo admiro mucho, es uno de mis mejores amigos, me mandó un mensaje para hacerme chantaje emocional. Me dijo lo siguiente, lo recuerdo. Me dijo: Paco, tú eres Paco, el mago más grande de Zamora. Ahora te toca investigar a Paco, el hombre más pequeño del mundo, ¿no? Dije, hombre, esto es chantaje emocional. Y en esta tesitura, pues no me quedó más remedio que aceptar la invitación. Y entonces, en este email me mandaba el enlace de la noticia que leí de este mago, del que lo primero que me sorprendió fue el hecho de que, a pesar del éxito que cosechó en Europa, no fue y no es muy conocido dentro del mundo de los magos. Ahora entiendo que sí, porque esta revista, bueno, pues ha tenido mucho alcance a nivel nacional y a nivel internacional, y además este amplio artículo salió en la revista número 1, ¿no? del segundo semestre del año 2020. Para hablar de Don Paquito, en primer lugar tendríamos que entender un poco el interés, la fascinación que han causado en los seres humanos las personas que de nacimiento han tenido ciertas anomalías, deformidades, ¿no? Para entender esto, seguramente tendríamos que retrotraernos en primer lugar a los siglos XVI y XVII, la época del Barroco, finales del Renacimiento, todo el desarrollo del Barroco y principios de la Ilustración, una época de muchos cambios en Europa y sobre todo una época en la que de alguna forma comienza a diluirse ese sentimiento de culpa instaurado muchas veces por la propia moral cristiana y que estigmatiza a las personas que quieren conocer la realidad más allá de sus apariencias cotidianas. Por eso aparecen, y es el sentido de que hoy estemos aquí, los gabinetes de curiosidades, que son, en definitiva, esos espacios para el asombro, esos espacios para el misterio y para lo inexplicado. Esos espacios que cobijan o atesoran una serie de objetos y de piezas que explican, bueno, o más bien intentan explicar o generar emociones o generar un relato, que no tiene por qué ser necesariamente ni racional ni científico, sobre esos lugares del mundo que habían sido prácticamente desconocidos hasta ese momento. Con el inicio de los primeros viajes de exploración, pues los aventureros que llegaban a continentes como África regresaban a sus países de origen, a los países fundamentalmente centroeuropeos, con objetos como los cuernos de los unicornios, ¿no? Que en realidad eran cuernos de rinocerontes. Pero claro, estamos hablando de ese momento precientífico en el que cuando no entendíamos algo lo conectábamos necesariamente con nuestras referencias, y a veces esas referencias eran referencias mitológicas, de esos maravillosos bestiarios de la Edad Media. Lo que quiero decir es que estos burgueses, estos nobles, estos personajes de la corte, estos reyes, comenzaron a atesorar objetos cuyo valor radicaba precisamente en eso, en su extrañeza, porque esa extrañeza les conectaba con un mundo desconocido que iba más allá de los límites de su mirada. Y en este contexto de las cortes no solamente vemos grandes colecciones de objetos, sino colecciones de seres humanos. Y esto hay que decirlo así. Llegaron a tener tanto éxito los bufones de la corte, los enanos y otro tipo de personas con deformidades, que apareció un personaje que hoy podríamos definir como el ojeador de las cortes, que no era otra cosa que una persona que estaba destinada a viajar muchas veces por diferentes países europeos para comprar o pagar a personas que se unían a la corte por todas esas anomalías y singularidades. Llegaron a comprar en muchas ocasiones incluso locos, y locos fingidos, ¿no? Mucha gente que para salir de la miseria fingía la locura
una locura ciertamente moderada, ya lo que siempre preocupaba mucho a esta especie de agentes, ¿no? de personas de placer, como se denominaban entonces a las personas con estas deformidades de las que estamos hablando, pues necesitaban que fuese muy excéntrica la persona físicamente, muy llamativa, pero también que no supusiese lógicamente un peligro para el rey, para los infantes o las infantas con los que iban a compartir la vida en palacio, ¿no? Desde este punto de vista, el enano, y quiero decir que voy a utilizar la palabra enano porque quiero utilizar los términos con los que se designaba no solamente a la persona, sino al personaje que representaban estos bufones de la corte. Los enanos juegan un papel fundamental, a veces un papel hasta cerca de lo político, ya que eran muy pocos los enanos que tenían la oportunidad de trabajar lógicamente para el rey en la corte. Normalmente a cambio de un plato de comida 3 veces al día, lo cual en esa época era algo realmente complicado, suntuosos vestidos y zapatos. Sabemos por documentos de la época que quien tenía unos zapatos, bueno, pues tenía algo que atesorar, ¿no? Tenía algo muy importante. Tanto es así que muchos de los momentos violentos de la época se daban en robos para arrebatar los zapatos a algunas personas que tenían acceso a ese tipo de producto tan caro, ¿no? Normalmente ni siquiera se les pagaba un sueldo a estos enanos, pero sí que es verdad que el hecho de vivir en las cortes le daba una serie de privilegios. No a todos, ¿eh? Hubo algunos personajes que sí que cobraron también, como el caso de Maribárbola, que fue la enana que aparece en ese cuadro inmortal de Velázquez, en un primer plano, y que no solamente cobraba y disfrutaba de los beneficios del palacio, sino que también tenía la posibilidad de conseguir hielo en verano, todos los días, mientras durase el verano, y luego tenía a un criado a su disposición para lo que necesitase, ¿no? ¿Por qué adquieren esta importancia? Bueno, en primer lugar, como digo, son muy pocos los enanos que llegan a la corte, pero son muchos los enanos que tienen una forma de vida muy dura, recorriendo las plazas de las aldeas, de las ciudades, para intentar sacar unas monedas y llevarse algo a la boca a cambio de sus pequeñas representaciones, que normalmente tienen un carácter satírico. Son sátiras, tiene ese carácter picaresco tan propio del barroco que cristalizó en esos libros míticos, ¿no? Como el Lazarillo de Tormes. Y entonces lo que hacen es que hacen gala de una cierta osadía que no era tan propia de las personas de esa época que vivían constreñidas por, bueno, pues por la limitación de sus libertades expresivas, por decirlo de alguna manera. Al bufón se le permitían ciertas licencias, muchas licencias más bien, y sus representaciones lo que intentaban fundamentalmente era parodiar la situación lamentable en la que se encontraba España en el barroco, teniendo en cuenta que, si bien es cierto, fue una época fundamental para el conocimiento y para los cimientos del mundo occidental, tal cual lo entendemos hoy en día, esto, como pasó también en Francia en la Ilustración, no provocaba ningún cambio tangible en la vida material de las personas que pasaban hambre, realmente, ¿no? Entonces, de alguna forma, los enanos, los bufones, no eran héroes, ni mucho menos, pero sí que se ganaron la confianza y la simpatía del pueblo, porque eran los portadores de su desasosiego, los portadores de su incertidumbre y de su malestar. Pero también lo eran, tenían este carácter transgresor dentro de las propias cortes, ya que tenemos que tener en cuenta que los reyes necesitaban rodearse de personas que también le dijesen la realidad, la verdad, qué es lo que pensaba la gente de ellos y cuáles eran las tramas y posibles conspiraciones dentro de la corte. Y claro, en un ambiente en el que nadie le decía al rey lo que realmente pensaba, los enanos eran personas que podían prosperar de alguna manera en el círculo de confianza en tanto en cuanto se sincerasen con el monarca. Y además con este tono socarrón tan propio de nuestros amigos liliputienses, ¿no? como se definían ya en el siglo XIX con estas primeras trupes que recorrieron nuestro país, ¿no? Y toda Europa. En este contexto tenemos que tener en cuenta que los enanos forman parte de la vida también doméstica, son los que juegan con las infantas y con los niños de la corte, son los que participan en las fiestas, son, como digo, los confidentes del rey, hasta tal punto que en el barroco hay una figura fundamental que es la del valido, ¿no? Sabemos que los reyes, los Austrias, no todos, pero la mayoría, bueno, pues se caracterizaron por su evidente incapacidad para gobernar, así que tuvieron que tener personas de confianza a su lado que pudiesen
de alguna forma gestionar a nivel político todo lo que ocurría en las ciudades, ¿no? Muchos de estos, como por ejemplo el duque de Lerma, pues dieron los primeros pelotazos inmobiliarios con grandes corrupciones, ¿no? Como por ejemplo la del traslado de la capitalidad de España a Valladolid, que fue realmente un negocio turbio, como se diría hoy en día, del duque de Lerma y Felipe III. Felipe III luego se libró de ser degollado porque, se libró el duque de Lerma porque se nombró clérigo o algo así. Sin embargo, el que le ayudaba, su secretario, que fue Rodrigo Calderón, pues murió no ahorcado como se piensa, sino degollado. Bueno, pues los enanos formaban parte de esta vida cotidiana en las cortes. Y ya en el siglo XIX lo que ocurre es que empiezan a popularizarse en Europa las trupés y los circos en los que se exhiben pues lo que se denominó como los freaks o los frikis, ¿no? Que sería, no como se denominaba muchas veces en el barroco, los monstruos, sino la gente cuyas características físicas eran insólitas para la época. Pero sí, me gustaría que no se me olvidase comentar algo. ¿Por qué era tan importante para enanos y reyes estar rodeados de personajes de este tipo? Bueno, pues muy sencillo, porque ya en esa época había un canon de belleza que marcó un modelo. Las mujeres fundamentalmente, y eso lo vemos en algunos retratos y representaciones de la época, eran muy delgadas, tamaño mediano y tenían la tez muy blanca, ¿no? Desde este punto de vista, en las cortes, los monarcas lo que solicitaban eran personas que pareciesen, según su criterio, monstruosas para de alguna forma resaltar su propia belleza. Tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, Carlos II, que fue conocido como el hechizado, que fue el último de los Austrias, de la familia Habsburgo, después ya llegaron los Borbones, fue un hombre que seguramente, por esos problemas que conocemos de consanguinidad de los Austrias, pues nació con unas deformaciones o con unos rasgos en su fisonomía muy peculiares, ¿no? Y él se rodeó de personas que él pensaría seguramente por antítesis iban a diluir esos parámetros que se consideraban de absoluta fealdad en la época, ¿no? Aquí podemos ver, de hecho, algunas de las ilustraciones, de los retratos, de los cuadros de la época, que son muy llamativos, ¿no? Como por ejemplo este de José Rivera sobre Magdalena Ventura, que como veis es una mujer, aunque no lo creáis, que con una calvicie muy acusada, con una negra y frondosa barba negra, que está dando con 52 años de mamar a un bebé, ¿no? Podemos ver también este de Juan Sánchez Cotán, que se titula Brígida del Río, la barbuda de Peñaranda. Bueno, son personas que luego podríamos ver cómo se exhibían en los primeros circos, como el de Barnum, ¿no? Aquí vemos a Carlos II, que como digo, bueno, pues tampoco era muy agraciado y que realmente tuvo que rodearse de este tipo de personajes, como la niña, bueno, esta niña que fue apodada, iba a decir irónicamente de forma cariñosa, como la monstrua vestida, porque se decía que ya cuando tenía la edad de 1 año pesaba como una niña de 6-7 años. Entonces se retrató de esta manera, vestida y desnuda. Aquí podemos ver, bueno, pues todo tipo de enanos que además, como veremos también cuando en Paquito, normalmente se exhibían con perros muy grandes, precisamente para resaltar por antítesis su pequeño tamaño o en ocasiones su gran tamaño, ya que en el barroco también tenemos muchos ejemplos de gigantes y alguna que otra giganta. Aquí vemos alguna otra escena, esta de un pintor no tan conocido, de Jan Fitt, perro grande, enano y niño, y como no, el inmortal cuadro que podemos ver en el Museo del Prado de Las Meninas, en la que podemos ver a este personaje al que Velázquez quiso representar con una dignidad que sobrecoja al observador de alguna manera, ¿no? Maribarbola, con este perro, al que por cierto no es un niño, otro enano que se llama Nicolasito Portusato, le está propinando una patada al pobre perro que no ha hecho absolutamente nada, ¿no? Pero a mí lo que me llama mucho la atención de este cuadro es precisamente cómo Velázquez
le otorga una dignidad, incluso una mirada reflexiva en un primer plano, cosa que no siempre ocurre. En los cuadros de Velázquez solamente cuando posa el enano de manera aislada, como ocurre con el niño de Vallecas, al que León Felipe le dedicó un poema maravilloso. Sin embargo, este personaje vemos cómo mira, cómo rompe con los límites del propio cuadro, casi está mirando al espectador que la observa en la distancia del tiempo y bueno, pues nos hace realmente conectarnos con un tiempo que desconocemos, ¿no? y que es tan apasionante. Bueno, pues en este contexto, aquí podemos ver otro de los cuadros de Velázquez, titulado Enano con un perro, pues entendemos un poco más la importancia de rodearse por parte de las cortes de este tipo de personajes cuyas singularidades hacían resaltar su físico y ensalzaban su propia autoestima. Sobra decir los motivos de los enanos, ¿no? En un mundo en el que estaban estigmatizados y condenados a la pobreza, de repente veían la posibilidad de prosperar. Igual que digo enanos, digo gigantes, siamesas, mujeres barbudas, todo tipo de personajes con estas singularidades. En este contexto, en el siglo XIX, pues aparecen las primeras trupés de enanos, ¿no? Como podemos ver aquí, un par de postales de publicidad que luego, si os apetece, podéis ver de cerca, en la que empezaron a ser muy populares, entre otras cosas, porque sucede un fenómeno en los años 30, en el año 1932 concretamente, y es que aparecen las primeras películas de terror, aparece Drácula, Frankenstein, bueno, otras muchas, y una que en su época fue muy polémica y no tuvo ningún éxito y que sin embargo ahora es una obra de culto, que es la de Tod Browning, la película Freaks. La versión en castellano sería titulada La parada de los monstruos, cosa que no es una traducción muy literal porque Freaks no significa monstruos. Si bien es cierto, si eran considerados como monstruos en la Edad Media, por ejemplo, creo que fue Goya quien los llamaba sabandijas de palacio, ¿no? Pero freak no quería decir exactamente eso, pero en España le damos ese sentido mucho más perverso a la expresión. Bueno, Tod Browning ficha con la Metro-Goldwyn-Mayer y graba, después de dejar Universal, graba su película La parada de los monstruos. Y en esta película, por primera vez, se contrata actores que tienen todo tipo de deformidades. Aquí voy a enseñároslo para que lo podáis ver, porque me parece que es muy interesante, ya que él marca un punto de inflexión. Aquí vemos la imagen de la película, ¿sí? La película fundamentalmente consiste en lo siguiente. Hay un personaje que es Hans, que acaba de recibir una herencia, ¿sí? Él está enamorado de otra enana, los dos son enanos, que se llama Frida, en la vida real son hermanos, pero en la película son pareja hasta que llega un personaje que es Cleopatra. Ellos están en un circo, todos los freaks, y aparece Cleopatra, que es la acróbata de la compañía, y intenta, y lo logra, seducirle con sus encantos. En realidad lo que quiere es aprovecharse de él para luego pues, poder gastar su fortuna con la persona con la que realmente quería estar, que es con Hércules, el forzudo del circo. Lo que no sabía nuestra amiga es que Hans termina por enterarse, bueno, más bien se enteran el resto de los miembros del circo, que son todos estos freaks que podéis ver en la foto, y ejercen o perpetúan un crimen terrible para, de alguna forma, vengar a su amigo cuyo honor había sido tirado por los suelos. Bueno, ¿por qué fue tan polémica esta película? Os pregunto, teniendo en cuenta que los enanos forman parte de las sociedades humanas y que han sido exhibidos desde la época de los egipcios, de los persas, de los griegos. ¿Por qué de repente, en 1930, que los enanos se exhiben en todos los circos de Europa con un gran éxito, porque esta película prácticamente se convierte en algo censurado, no solo por la Iglesia, sino por la sociedad? Pues muy sencillo, porque normalmente los monstruos forman parte de ese relato de la irracionalidad humana, ¿no? Que proyecta sus miedos en personajes de ficción. Pero estos personajes estaban representando por primera vez su propia vida. Es más, todos ellos en la vida real trabajaban en circos. Y a medida que va avanzando la película, uno lo que descubre es que Tod Browning por primera vez aborda su personalidad desde la humanidad y no desde la monstruosidad. Y sin embargo, los que tienen
están de alguna forma dentro del modelo de lo establecido, como es el caso de Hércules y de Cleopatra, que son dos personas exitosas y físicamente hermosas, hacen aflorar el monstruo que llevan dentro, que en el fondo es el monstruo de todo aquel que se ríe, que se burla, de todos estos enanos que en la época eran muy famosos por ser el blanco de las miradas. Y eso es algo que no se puede realmente tolerar. Y por eso esta película no tiene ningún éxito hasta los años 60, para que os hagáis a la idea. Pues en este contexto es donde se desarrolla la trayectoria profesional de don Paquito, que nace en Bermillo de Sayago en el año... bueno, aquí vamos a empezar por el primero de los enigmas, ya que nuestro amigo don Paquito tiene una partida de nacimiento según la cual él nace el 10 de octubre del año 1894. Pero yo cuando empecé con esta investigación, la primera dificultad con la que me encontré es que pude observar algunos documentos que hoy he traído por aquí, en los que don Paquito dice él mismo que ha nacido en el año la partida de nacimiento, en la partida de nacimiento figura que nace en el año 1902, el 10 de octubre de 1902. Y sin embargo, él reconoce, y también en algunas entrevistas, y también consta en algunos documentos, incluso publicitarios de la época, que nace en el año 1894 y no en 1902. Claro, esto ya genera el primero de los grandes enigmas. Don Paquito aparece en un libro maravilloso que publica un periodista de Alicante, Tirso Marín Sesé, que se titula 40 alicantinos. Don Paquito tuvo tanto éxito en la época y fue tan querido que al final de su carrera él finalizó, por decirlo de alguna forma, su trayectoria en Alicante, concretamente en una pequeña pedanía, Villafranqueza. Es tanto el éxito y el cariño que se gana por parte de la gente que es incluido en este libro, que es de 40 alicantinos ilustres, cuando en realidad él era foráneo. Bueno, pues en este libro el periodista lo que nos dice es que don Paquito se va de Bermillo de Sayago cuando tiene la edad de 15 años. Claro, aquí podemos observar en estos documentos, cuando le hicieron una entrevista en esta maravillosa revista llamada La Esfera, él dice que tiene, en el año 1914, que es cuando se hace esta entrevista, dice que tiene 21 años, ¿no? Si se hubiese ido de su casa en 1902, tendría que tener 11 años. Aquí lo que vemos es un adulto con un cuerpo pequeño, con aspecto juvenil, eso sí que decirlo, pero un adulto, al fin y al cabo. Pero claro, si echamos cuentas, otra cosa que a mí me llamó muchísimo la atención es que si hubiese nacido en 1894, en 1914, que fue cuando hice esta entrevista, tendría que tener no 21 años, sino 19. Pero bueno, ¿cómo es posible? No coincide nada, ni la partida de nacimiento, ni las declaraciones de don Paquito, ni lo que manifestaba en sus entrevistas. Hasta que Ramón Meirata me hizo caer en la cuenta de un detalle que yo ignoraba. Y es que en esta edad en la que don Paquito empezó a trabajar en algunos circos, con contratos muy importantes a nivel profesional, la mayoría de edad no era como hoy en día, los 18, sino los 21. Y muchas de esas puertas profesionales se le hubiesen cerrado si él no hubiese dicho que tenía 21 años. Fuere como fuere, yo os dejo aquí este enigma, ¿no? Cada uno que piense lo que quiera. El caso es que don Paquito nace en Bermillo de Sayago, un pueblo absolutamente maravilloso, muy familiar, en el seno de una familia humilde, pero ciertamente acomodada. Su padre, Juan de Dios, es panadero, por lo tanto entendemos que tenía un jornal más o menos asegurado. Su madre, doña Balbina, que según supe por declaraciones de mi amigo Lorenzo, se quedó sorprendida el día que nació, porque hizo su primer juego de ilusionismo, nada más llegar a este mundo, y fue escamotear el tamaño que iba a tener en el futuro, siendo el hombre más pequeño del mundo, porque fue un bebé lozano y de proporciones épicas que llamó la atención de todos los vecinos del pueblo. Pues este niño empieza a crecer y en ese momento en el que las ligas de cómicos viajaban por todos los pueblos, un comandante retirado de Bermillo de Sayago le dice: oye, igual que hay enanos que se exhiben en las trupes de cómicos, en las ligas de cómicos, ¿por qué no te atreves a vivir esa aventura, a salir del pueblo y a conocer el mundo, ¿no? Y a ganar un dinero que seguramente estaba fuera de su alcance en el contexto rural de Bermillo de Sayago, ¿no? Parece que no le disgustó la idea, pero no llegó a tener ninguna propuesta realmente interesante hasta que un día le contrataron
para actuar en San Fermín, en las ferias de Pamplona. Y él contaba luego, con mucho sentido del humor, que cuando le hicieron la propuesta, él dijo: yo no me voy a mover de mi pueblo ni voy a ir hasta que no se me pague lo suficiente como para poder asistir a todos los festejos taurinos de la feria. Y oye, debe ser que aceptaron, porque asistió a todos y cada uno de ellos. Y es que nuestro amigo don Paquito era un gran aficionado al mundo de los toros. Bueno, después de estrenarse en esta feria de San Fermín, por supuesto, como simplemente por su físico peculiar, como una atracción física de feria, hay un momento en el que a don Paquito le empieza a ir muy bien, gana el cariño de la gente y él tiene la necesidad de explorar su potencial artístico, más allá de las peculiaridades físicas, ¿no?, que posee. Así que empieza a hacer lo que mejor se le da, que es hacer imitaciones de los toreros de la época, como por ejemplo Belmonte, Cocherito, Joselito, Bombilla, ¿no? Y entonces empieza a aumentar mucho su éxito hasta tal punto que son sus padres, por eso digo que era una familia, bueno, más o menos acomodada, son los propios padres los que invierten en su futuro y le compran la primera barraca de feria, con la que él ya de manera autónoma comienza a desplazarse por toda la geografía nacional. Más adelante vendían importantes circos como los de Valladolid, los de Bilbao, etc. Pero hay un punto realmente importante en la trayectoria profesional de don Paquito y es el día que nada más y nada menos que William Paris le llama para proponerle actuar nada más y nada menos que en el Circo Paris. Claro, si os digo el Circo Paris a lo mejor no suena, pero el Circo Paris es el actual Circo Price, que es sin lugar a dudas el circo más importante de Europa. Bueno, pues le contrata en 1914 para trabajar con los mejores artistas del momento que venían a España de diferentes partes del mundo para trabajar en Madrid, en el epicentro de la cultura, de la intelectualidad, de la aristocracia, de los movimientos artísticos, ¿no? Y bueno, por ejemplo, llegó a trabajar con el hombre de las tijeras misteriosas, el aldeta Eros, la reina del diablo, las japonesas Mitsutus, la notable Lefebvre, Misenadir con sus gatos amaestrados o el gigante Vendén. Bueno, el gigante Vendén fue su pareja artística más relevante. ¿Por qué? Porque era un gigante francés, se llamaba Guillermo Arceau, que medía 2,35 m y calzaba una talla 62 de pie. Don Paquito Farrabús medía 63 centímetros de altura. Bueno, a ver, en realidad sabes que se anunciaba como el hombre más pequeño del mundo. Llega a vuestra ciudad el hombre más pequeño del mundo para sorprenderos con sus espectáculos. Sabemos que medía algo más, 70, 80 centímetros. Pero a la gente le gustaba dejarse seducir, ¿no?, por estas llamativas campañas publicitarias. Fuere como fuere, estamos hablando de que un ser humano, seguramente con 21 años y 70, 75 centímetros de estatura, se exhibía junto a un gigante de 2,35 m que calzaba una talla 62 de pie. Le fue tan bien en este contexto que le llegaron a pagar 500 pesetas al día. ¿Os hacéis a la idea, en el año 1914-1915, lo que suponía ganar 500 pesetas al día? Era realmente una auténtica fortuna. Y en estas entrevistas él utilizaba esta disparidad o esta comparación por antítesis, no solamente entre su tamaño y el del gigante, sino en las propias formas de vida. Me gustaría enseñaros alguna, bueno, esta es el acta de nacimiento de la que hablaba antes, y esta es la fotografía en la que el gigante posa en una entrevista que le hace en el Parque de las Fieras, en el Retiro de Madrid, el periodista más importante de la época, apodado como el Caballero Audaz, y vemos al enano don Paquito sentado en los pies de este gigante. Y no solo eso, sino que le preguntan en la entrevista por su alimentación. Y mientras que el gigante dice que desayuna con 1 litro de leche en la que miga 1 kilo de pan con 6 huevos fritos y no sé cuántas cosas más, pues sin embargo nuestro amigo don Paquito desayuna con una pequeña tacita de café, ¿no? Bueno, todos estos recursos efectistas fueron esenciales a la hora de captar la atención del público. ¿Esto os suena algo, lo que estoy contando?
¿No suena a lo que hablábamos del barroco? Ese momento en el que se retrataban a los enanos y los bufones de la corte con perros de gran tamaño para resaltar precisamente estos aspectos de su físico. Bueno, pues don Paquito también tuvo su perro como personaje del barroco. Aquí lo veis, podría haber sido ilustrado, yo qué sé, por Tomás Moro o por el propio Velázquez, ¿no? Aquí lo vemos con un perro que, por cierto, se llamaba Churchill, ¿eh? Cuidadito, estamos hablando en la antesala de la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y podemos ver también otras interesantes como estas, en la que el gigante Vendén mira atónito a un don Paquito que de alguna manera llama la atención de un toro inexistente o invisible, ¿no? Pero con qué gracia y con qué salero, con su pequeño traje de luces. O esta otra foto en la que le vemos, por ejemplo, en el Parque de las Fieras, subido en lo alto de una valla. El gigante Vendén es de la misma altura que el paquidermo. El elefante eleva su trompa, seguramente para recoger algo que él le está ofreciendo en su mano, mientras que la escena es observada por el personal del circo y por Leonard Paris, que era el hermano de William Paris, ¿no? Que son los empresarios del circo en el que era contratado, mientras lo agarra como uno de sus grandes tesoros financieros para que no pueda tener ningún tipo de accidente. Aquí hay otras fantásticas como esta, en la que, por ejemplo, se tiene que subir a hombros de Leonard Paris para encender el fuego de su cigarrillo en la candela del cigarro del que sostiene entre sus labios el propio gigante Vendén, ¿no? Bueno, son realmente imágenes absolutamente maravillosas de una entrevista que no deja a quien la lee indiferente. Pero es que cuando termina su periplo en el circo Paris, don Paquito viaja nada más y nada menos que al Circo Medrano, que es el circo más importante de París. Él ya había tenido una notoriedad a nivel social relevante en España. Tenemos que tener en cuenta que en la última etapa de sus espectáculos en el Circo Price, donde llegó a actuar nada más y nada menos que con Céfalo y Palermo, que eran dos magos internacionales de muchísimo nivel, y además que se caracterizaban porque la pareja no eran como siempre la de un mago y un asistente, sino que Palermo fue seguramente la primera ilusionista europea, ¿no? Que tenía el mismo protagonismo en su espectáculo que el propio Céfalo. Pero Magda Palermo era también enana, era de pequeño tamaño. Por eso intuimos que seguramente en el tiempo que compartieron escenario en el Circo Price tuvieron que tener, no sabemos si una relación sentimental, pero seguro que de amistad, porque a partir de ese momento nuestro amigo don Paquito empieza también a dedicarse a la magia y a hacer trucos de ilusionismo. Es muy probable que aprendiese de esta maga que, como digo, fue luego una influencia para muchos de los magos europeos que vendrían después. Bueno, hablaba de esta relevancia social de don Paquito porque justo antes de ir a París a actuar en el Circo Medrano, un tiempo antes fue invitado nada más y nada menos que por el rey Alfonso XIII, que llevó a su familia al Circo Price y se quedaron tan fascinados con la compañía, pero fundamentalmente con don Paquito, que le invitaron. Y hay una anécdota muy graciosa porque don Paquito era muy simpático y muy socarrón y siempre le gustaba armar un poco de revuelo allá donde iba. Y la anécdota consiste en que Leonard Paris, evidentemente, se tomó muy en serio, bueno, pues darle unas ciertas nociones a don Paquito, que venía de un mundo rural, de un mundo diferente, para que supiese cumplir los férreos protocolos, ¿no? que marcaban un evento de esas características. Él pensaba que ya estaba preparado, así que estaban en la estancia del Palacio Real esperando a Alfonso XIII cuando pasó un hombre condecorado. Y según cuenta Tirso Marín Sesé, este hombre, don Paquito, empezó a hacer todo tipo de reverencias y movimientos histriónicos, saludando a un hombre que formaba parte del palacio pero que no tenía nada que ver con Alfonso XIII. Y esto a Alfonso XIII le debió divertir mucho porque, lejos de enfadarse, observaba desde otra estancia del palacio la peculiar situación. Y esto, entre otras muchas cosas, hizo que se ganase su cariño. Y a partir de entonces le invitaron a palacio, la propia infanta, la reina, cuentan que bailaban con él cogido en los brazos y cobrando también por cada reunión o por cada espectáculo para ellos 500 pesetas a mayores de lo que estaba cobrando en el Circo Price. Y estamos hablando de una persona que podía cobrar en un día 1000 pesetas de la época, por actuar en el Price y por actuar por la tarde en el Palacio, o por la mañana en el Palacio Real. Bueno, cuando llega al Circo Medrano estamos hablando de un París de principios de los años 20, que, como sabéis, es caracterizado por esa efervescencia cultural absolutamente maravillosa. Y ahí es donde él puede realmente vivir
esa vida muchas veces de lujos y de excesos. Sabemos de don Paquito que era muy mujeriego, que tenía mucha afición a los puros, que se alojaba en uno de los hoteles más lujosos también de París, y que trabajó nada más y nada menos que con un diseñador que se llamaba Franci, que le pagaba de nuevo 500 pesetas, le daba bien lo de, parecía que era un número que él ya controlaba, y fuese lo que fuese, 500 pesetas. Y mirad, trabajó para este sastre y llegó a hacer esta publicidad, que por cierto está expuesta en el Gabinete de Curiosidades. Si da tiempo a la salida podéis pasaros a verla, esta publicidad original y otra del gigante Vendem. Y aquí vemos el anverso y el reverso, en el que por un lado se lee nuevamente el enano don Paquito, que nació, aquí dice el 8 de octubre, no el 10, el 8 de octubre de 1894, no de 1902, en Zamora, en España, ¿vale? Y por la parte de atrás dice el taller de moda donde visten grandes y pequeños. Don Paquito viste con el frac de Francia. Bueno, pues algo realmente increíble, porque no le pagaba 500 pesetas por hacerse esta fotografía, no. La foto se le hizo una vez. Durante el tiempo que duró la publicidad, o que estuvo moviéndose, le pagaban 500 pesetas en eso que hoy podríamos denominar como derechos de imagen, ¿no? Bueno, pues esta es una prueba más en relación a este enigma del que hablábamos al principio. ¿Vosotros qué creéis? ¿Que don Paquito llegó al Circo Price con 11 años, si hubiese nacido en 1902 y sin ningún tipo de experiencia? ¿Vosotros pensáis que sus padres, teniendo una panadería y unos ciertos recursos económicos, como se demostró en el hecho de que le pagasen su propia barraca de feria, creéis que se arriesgarían a dejar que un niño tan pequeño se fuese él solo, en unas condiciones duras de vida? ¿Creéis que el Circo Price contrataría a un niño con 11 años recién salido del pueblo sin ningún tipo de experiencia, o después de haber pasado, como en Orice Tirso Marín Sessé, por una serie de circos y de eventos y actuaciones que le darían experiencia? Todo apunta a que, a pesar de lo que dice, la partida de nacimiento realmente nació, como él mismo dijo en estas publicidades, en el año 1894. Bueno, a partir de este momento hay una oscuridad absoluta en lo que tiene que ver con la vida de don Paquito. Le perdemos el rastro hasta el año 1930, en el que don Paquito tiene su primera, ¿cómo diría yo?, su primera barraca, la que él llamaba como el pabellón liliputiense, que no fue aquella con la que comenzó en sus orígenes, y con la que tuvo muchísimo éxito. De hecho, llegó a ser una de las atracciones de feria más solicitadas en toda la geografía española. Y sabemos que esto fue así porque tenemos un documento excepcional, que de hecho es el único documento audiovisual que se conserva de don Paquito. Es un documento que hemos conseguido a través de la Filmoteca Nacional y que realiza nada más y nada menos que Ernesto Jiménez Caballero. Es un corto documental que se titula Esencia de verbena, que a lo mejor algunos lo conocéis. Es un corto documental que lo que hace es, de alguna forma, mostrar las diferentes ferias, festejos madrileños, bueno, en su cotidianidad, ¿no? Cómo es la vida de los que disfrutan de las verbenas, de los que trabajan en ellas. Un corto maravilloso que está en YouTube y que os invito a ver, y en el que de repente aparecen dos enanas, dos mujeres de pequeña estatura, bailando el charleston y además anunciando el espectáculo del gran mago don Paquito Farrabús. Me gustaría poneros este pequeño extracto del vídeo, no voy a ponerlo entero, dura 11 minutos, os recomiendo que todos lo veáis. Creo que es un documento muy interesante. ¿Qué hay dentro de ese pabellón? Hay escenas sorprendentes y deliciosas. Hay el prestidigitador que se juega su propia cabeza. Hay el fotógrafo desesperado que no logra retratarla de esa esquiva dama. Y hay un mareado que ha perdido la suya entre dos guardias. Fuera siguen impasibles como ninfas constantes las señoritas timbaleras. Anuncian ahora una soberbia corrida de toros. Una corrida de toros donde el toro juega a las cuatro esquinas como los niños. Adiós, pabellón artístico. La verbena no es solo madrileña y de organito.
sino internacional y de Charleston. Esas bailarinas, restregando el suelo y un tanto hambrientas, despiertan, sin embargo, el hambre de soldados que se chupan el dedo. Anuncian esas bailarinas el pabellón liliputiense de Don Paquito. Y ante Don Paquito, el viejísimo niño de la verbena, se concentran los niños de verdad y de la calle. Nuestro paso por la verbena no debe perderse. Bueno, yo creo que es maravilloso ver a Don Paquito en el año 1930 subido en una plataforma invitando a niños y mayores a que se adentren en su barraca vestido de mago clásico, con frac, para sorprenderles con sus números de magia. Como digo, es un documento único, el único audiovisual que tenemos sobre Don Paquito. Y a partir de este momento, Don Paquito, bueno, pues se muda a Alicante, donde se casa con una mujer cuyo nombre desconocemos, de estatura normal. Me gustaría apuntar que Don Paquito era un enano un poco peculiar y un enano además que despertó el interés de algunos de los científicos más prestigiosos de la época, como por ejemplo el doctor Rodríguez Marañón, ¿no? Que estudió su caso y el caso de otras personas que tenían este tipo de características de las que hablábamos al principio, y llegó a decir, creo que lo tengo por aquí, porque él lo publica en... Sí, aquí está. Esto forma parte de un trabajo de Gregorio Marañón en el que él desarrolla su teoría sobre lo que define como el enanismo cardíaco o infantilismo cardíaco. ¿Por qué? Porque Don Paquito, su peculiaridad física consistía en que era una persona con las extremidades proporcionadas, pero era muy pequeño. No recuerdo el nombre de ese tipo de enfermedad, de los enanos que tienen una desproporción brutal entre los miembros del cuerpo, ¿no? y el tronco. En el caso de Don Paquito, ¿no? Como habéis visto, era un hombre perfectamente proporcionado, pero de tamaño muy, muy pequeño. Y esto llamó la atención de Gregorio Marañón, que de hecho estudió hasta 35 casos, ¿no? Y él dice, en un tomo enciclopédico de su trabajo, lo siguiente, dice: muy frecuente es también la combinación de las anomalías congénitas del corazón con diversas endocrinopatías, principalmente con el infantilismo y el enanismo, constituyendo el síndrome clásicamente conocido con el nombre de infantilismo o enanismo cardíaco. Mi experiencia alcanza 32 casos de este síndrome. Es frecuente que además de la cardiopatía congénita se asocie al enanismo o infantilismo a alguna otra anomalía. En mis casos he recogido la presencia de diversos nevi, espina bífida, fragilidad ósea, oligofrenia congénita, sordomudez y sobre todo mongolismo. Estos casos de infantilismo cardíaco se interpretan clásicamente como si el retraso morfológico fuera una consecuencia de la lesión cardíaca. Es decir, que el maestro Gregorio Marañón, muy equivocadamente, todo hay que decirlo, pensaba que la anomalía consistía en nacer con un corazón pequeño que no podía bombear la sangre suficiente como para alimentar a todo el cuerpo, que terminaba siendo de pequeño tamaño, ¿no? Bueno, ahora sabemos que no tiene nada que ver con esto, pero sí que despertó el interés de la ciencia y del mundo del periodismo. Y digo esto porque, claro, con lo que os estoy contando, un hombre que triunfa en los circos de Europa, que tiene el cariño de mucha gente, que actúa en el circo Medrano, que trabaja para reyes, aristócratas, intelectuales, podemos pensar que tuvo una vida fácil, pero seguramente no fue así. Tuvo que haber momentos en su vida muy duros. Acabamos de ver con la película de Todd Browning que todos estos personajes, esta gente denominada en el barroco como personas de placer, sufrían la incomprensión, la burla y las mofas de muchas personas de su contexto social, que eran estigmatizados y muy, muy duramente tratados. De hecho, me gustaría, hay una crónica de un periodista que a mí realmente me dejó sorprendido, que habla de Don Paquito en estos términos y dice lo siguiente, y estamos hablando de una época en la que Don Paquito gozaba del cariño de la gente. Dice: en ferias y fiestas verbeneras aún recordamos al famoso Don Paquito, cuya inteligencia de adulto, su voz aniñada, el cuerpecito pequeñísimo y el rostro de hombre cansado formaban un contraste extraño y muy desagradable. Para terminar, las revistas nos dieron, no a mucho, noticia informativa y gráfica del matrimonio que se exhibió en Berlín, de un enano del país con una robusta hembra, de tamaño natural,
únicamente a título de exotismo o curiosidad podemos aceptar la monstruosa coyunda. Los enanos son seres de excepción, verdaderos interrogantes fisiológicos que no constituyen raza. Como la reproducción no puede darse entre ellos, les está vedada la suprema culminación del amor humano, que es la maternidad. Por eso, tal vez llevan estereotipados en sus rostros tristes los estigmas de su generación excepcional, que les constituyen, ante los que piensan y sienten, más que en atracciones de circo o de barraca, en objeto de burla, en hondo tema de meditación y estudio suavizado por la compasión. Bueno, esto lo escribió un periodista llamado Ernesto Rubio y Feijóo, que no parece tener mucha empatía con personas con estas características físicas. Pero claro, estamos hablando de la época en la que se prohíbe la película Freaks de Todd Browning. Estamos hablando de la época en la que Todd Browning, que había trabajado en circos y que tenía muchísima empatía por este tipo de personas, tenía que negociar con la gente de su equipo para grabar la película, porque las actrices no querían comer con los actores principales, que eran estos artistas de circo. Y para que os hagáis un poco de la idea de este contexto, me gustaría poner el tráiler de la película de ese momento álgido y controvertido de los enanos en el contexto social europeo y americano, porque fue exactamente el contexto de Don Paquito. Bueno, pues esta es la película definitiva para que la sociedad se dé cuenta, una parte de la sociedad, de que estaban muy equivocados, de que habían estado disfrutando de la exhibición de monstruos que eran seres humanos iguales que ellos, cuando en realidad esa actitud lo que hacía era aflorar el monstruo que ellos sí llevaban dentro, ¿no? Y fue esa polémica lo que hizo que esta película se prohibiese, y fue esta polémica también lo que hizo que seguramente Don Paquito sufriese en muchos momentos de su vida. Y no solo por este aspecto, sino también por otro que está tan ligado a la vida de muchos artistas, sobre todo en la última parte de sus vidas, ¿no? Que es la de una capacidad muy inferior para gestionar sus finanzas a la que han tenido como artistas, ¿no? Como personas talentosas. Don Paquito, como digo, se casa en Alicante, tiene hijos en diferentes partes de España, porque él era lógicamente un artista itinerante, pero al final se instala en Villafranqueza, y de esa época sabemos muy poco. Que tuvo un ayudante que se llama Miss Anita, de origen inglés-australiano, que era una mujer también enana, que está enterrada en Alicante,
que saludaba al público en más de 40 idiomas, que realmente sabemos que no conocía, que seguramente se inventaba. Sabemos de don Paquito también que le gustaban, bueno, las aficiones sencillas, le gustaba ir al casino a jugar al dominó con sus amigos de Villafranqueza. Ahí hay una anécdota muy graciosa que ocurre con el doctor Chavarri, que consiste en que estaban jugando tranquilamente cuando el doctor, harto de perder, ¿no? Ahí pudo dar rienda suelta a Paquito como tantas veces a su sentido del humor. El doctor, harto de tanto perder, se levantó de la mesa y dijo: ¡sangre, sangre! ¡Quiero revancha, don Paquito, quiero revancha! Don Paquito cogió, sin decir nada, se fue del casino y volvió a los 20 minutos con unas cartucheras y 2 pistolas dentro. Así que dijo: yo también. Las sacó y le disparó. Eran unas pistolas de estas de juguete con detonadores, con pólvora. Y creo que todo el mundo se quedó con la sangre helada porque no entendía qué había pasado hasta que se dieron cuenta de que era una broma de don Paquito. Pues dicen que desde entonces no era raro verle por Villafranqueza con 2 pistolas en las cartucheras esperando a que se batiesen en duelo con él, ¿no? Bueno, una vida sencilla, le gustaba también salir a pescar en barco, ver los partidos del Hércules, de fútbol, muy aficionado al fútbol. Y una vida que no termina de la mejor forma, ya que sabemos que él muere en el año 62 o 63, y según una información que se añade a su partida de nacimiento, que la tenemos aquí, sabemos que tuvo que ser asistido por auxilio de enfermedad por parte de la gobernación de Alicante, lo cual quiere decir que o no tuvo mucha suerte o no supo gestionar su economía. De cualquier forma, hablar de don Paquito, hablar de todos estos personajes, es poner en valor la humanidad y poner en valor la valentía de todos aquellos que nacieron siendo diferentes, que nacieron obligados a luchar mucho más por conseguir sus sueños y que a pesar de todas esas dificultades supieron hacerse a sí mismos y vivir una vida de aventura. Y no solo eso, sino servirnos de ejemplo a nosotros, ¿no? Para poder transgredir nuestros propios límites físicos, pero también nuestros propios límites mentales. Y sobre todo porque gente como don Paquito nos ha permitido tener nostalgia de un tiempo que no hemos conocido. Un tiempo en el que las barreras de lo posible y lo imposible eran muy difusas. Un tiempo maravilloso que a través de él hoy ponemos en valor, y ojalá hoy todavía, cuando en algún pueblo de España, en esas remotas ferias o barracas cada vez menos vistas, ¿no? Y cada vez menos habituales, alguien descorra la cortina de un pabellón parecido al de don Paquito, del pabellón liliputiense, y vea a un mago, independientemente de quién sea, exhibiendo su talento y dejando que las cartas rueden entre sus dedos, se deslicen como el sol al atardecer, cuando llegue el asombro, esa capacidad de sacarnos de nuestra propia sombra para disfrutar y dejarnos fascinar, ojalá podamos interpelar desde nuestra mente y nuestro corazón a este enano don Paquito, que a tanta gente hizo soñar, a mí desde luego que también, y espero que a vosotros durante esta conferencia. Muchísimas gracias.